y Preparado, el programa que expone el cuadro profético en que vivimos y cómo la iglesia se tiene que preparar. Y esto es de la Iglesia Adoradores de Cristo con sus pastores Roberto Bonilla. Lizy Cintrón, Dios te bendiga. Vamos a la palabra que nos concierne en esta noche, que está en el capítulo 21 de Lucas, versículo 35. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que viene para el mundo. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Van a venir unos eventos que van a ser como lazos que van a venir sobre la faz de toda la tierra. O sea que los eventos proféticos finales tienen que ver con cosas que suceden a nivel mundial, planetario, el mundo entero. Correcto. Y dice, vela pues en todo tiempo orando, para que seas tenido por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y en ese contexto vamos a estar hablando todo lo que vamos a compartir contigo hoy, porque todo lo que estamos hablando, a pesar de que tiene que ver, como le hemos dicho mucho, de una situación geopolítica, es que así va a ser el escenario del tiempo postrero. Una situación geopolítica que va a afectar al mundo entero. En mi mensaje del domingo, en mi predicación, yo les dije, sin lugar a equivocarme, que esta generación está ante un cuadro histórico y profético extraordinario, decisivo para el rumbo que va a tomar el planeta Tierra y sus habitantes a partir del 2021, dependiendo de las elecciones de Estados Unidos. Y tal vez sea lo que dijo Jesús, que ese momento vendrá como un lazo sobre toda la tierra. Porque ¿qué va a haber? Habrá un rumbo hacia el globalismo y el nuevo orden mundial, o si el Señor nos permitirá, como le hemos pedido y hemos orado, 4 años más de nacionalismo que ha reinado por cientos de años en Estados Unidos y en muchos lugares del mundo. Los que conocen lo que representa el globalismo y el nuevo orden mundial saben que es una alternativa que saca a Dios de la ecuación y que gradualmente va a ir erosionando todos los conceptos de lo que es el cristianismo, la familia y todos los principios que habla la palabra del Señor en cuanto a la manera en que una persona debe vivir. Y va a sentar un escenario bíblico profético de control poblacional mundial, como lo profetiza la Biblia para el fin de los siglos. Y vemos eso claramente con todo lo que está sucediendo en el mundo en la actualidad. Vemos que están levantando unos mecanismos con una justificación, como hemos dicho ahora, del COVID-19 y atender una situación de salubridad mundial. Pero eso va a servir para un control poblacional mundial, porque ya estamos en esa tecnología, en esa ciencia que puede ser algo mundial. Y es imperativo que la iglesia, el cuerpo de Cristo, esté enterada de todo lo que está sucediendo a nivel político en Estados Unidos, porque como te hemos dicho muchas veces, de ese desenlace dependerá el rumbo que tome el planeta Tierra a partir del 2021. Y nosotros sentimos la responsabilidad por el Espíritu de informarle a ustedes todo este cuadro profético y político, porque tocaremos temas que no están siendo discutidos en los medios que tenemos en Puerto Rico y en Estados Unidos. En muchos de los centros informativos tampoco lo están informando. Y para que nosotros podamos tener un cuadro claro de lo que está sucediendo, nosotros investigamos todas estas cosas y luego te las informamos. Y la Biblia indica que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Eso es un detalle bien importante. Cuando yo no tengo información fidedigna, conocimiento fidedigno,
Nosotros podemos ser engañados, podemos ser desviados, nos pueden mentir, tomar decisiones erradas basadas en una percepción o una información incorrecta. Y por eso nosotros en Unidos y Preparados nos dedicamos a investigar y mantenerlos informados. Y por eso también el Señor Jesús, como te leímos, indicó la importancia en el tiempo postrero de estar vigilantes. ¿Para qué? Para no ser engañados, porque sabemos que viene un engaño mundial de parte de Satanás y que se estará diseminando a lo largo y lo ancho del mundo en el fin de los siglos. Y por eso le pusimos al programa de hoy el tema, estar vigilante ante el cuadro profético actual que estamos viviendo. Ahora, ¿qué significa esto de velar? Esto es una palabra bien importante y no se puede tomar livianamente, y vamos a incluir otros aspectos de la vigilancia tan pronto terminemos lo que estamos discutiendo en el día de hoy. Pastora. Sí, amén. Vamos a estar ahora leyendo a ustedes un mensaje que el Señor nos dio a nosotros aquí en el templo el 10 de junio a las 7 de la mañana, que veníamos a orar aquí todas las mañanas, y una de las mañanas, estando aquí mismo en el estudio, el Señor nos dio este mensaje. Eso fue el 10 de junio, y viendo lo que está sucediendo en Estados Unidos, hemos querido leértelo hoy nuevamente, a pesar de que después del 10 de junio, en uno de los próximos programas de Facebook Live, lo leímos a mediados de junio 2020. Nosotros queremos hoy volverlo porque esto está cobrando ahora sentido. Lo que Dios nos alertaba con lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Y así dice el mensaje que el Señor dio. De Estados Unidos se derramará un espíritu de rebelión contra el orden y la verdad. Será incitado por espíritus de maldad, huestes de rebelión, y sin razón alguna se esparcirá a otros países. No habrá explicación racional para ella, porque solo hay una explicación espiritual. Será incitado, nos decía el Señor, por hombres que ciegos buscarán alterar y dañar lo que es el orden de Dios, y solo porque buscan sus propias agendas y deseos. Otra de las cosas que el Señor nos decía esa mañana, que países le harían oposición a Estados Unidos. Y ya vemos el principio de esto. Y el Señor nos mencionaba dos países, China y Corea del Norte. Decía también el Señor, Estados Unidos tendrá que luchar muy fuerte contra muchas huestes de maldad, y que sería un proceso de luchar contra estas huestes y que algunos pagarían con sus vidas. Todo esto, decía el Señor, es porque la palabra de Dios avanza para llevarla a su propio cumplimiento. Vemos lo que está sucediendo en Estados Unidos y ahora entendemos lo que el Señor nos estaba diciendo. Bien, y ante los sucesos que estamos viendo ocurridos en las elecciones de Estados Unidos y que siguen ocurriendo, las investigaciones que hay en curso, los hallazgos de irregularidades que se han detectado en el proceso y la reciente evidencia, que es lo que culmina ahora ante esto, esa reciente evidencia de intervención extranjera de otros países en el proceso eleccionario, pues eso nos hace ver claramente que estamos enfrentando un escenario, amados hermanos, de expectación que podría terminar pues en diferentes escenarios, entre ellos, y vamos a hablar de 3 diferentes escenarios que se está rumorando. No es que se haya dicho esto es lo que va a suceder, pero sí se ha estado rumorando, se ha estado hablando, se ha estado presentando como posibles situaciones que pueden surgir. La primera, el que se declare luego de que se presenten los resultados oficiales el 6 de enero y se evidencia que ha habido intervención extranjera, claramente que entonces se declare una emergencia nacional
conforme a la orden ejecutiva que fue firmada por el presidente de Estados Unidos en septiembre de 2018, que la vamos a discutir. Otro escenario podría ser que si surgen protestas, rebeliones, vandalismo, que se salgan fuera de control, se active el acta de insurrección de 1807, que vamos a discutir de qué se trata esto. Y otro escenario que se ha estado hablando, ¿verdad?, de posibilidades, no es que vaya a ocurrir, ojalá que no ocurra, es el activar lo que es la ley marcial. Y vamos a estar analizando todo esto porque todos son comentarios hasta el presente, pero esto indica que tenemos que estar bien, como decía el pastor, vigilantes, alertas. Y no solo eso, hay que conocerlo, hay que conocer de qué se trata para nosotros entonces prepararnos de acuerdo a lo que esto se trata. Vamos a coger en primera instancia lo que es la orden ejecutiva que firmó el presidente en septiembre 12 de 2018, que es una orden ejecutiva sobre la imposición de ciertas sanciones en caso de interferencia extranjera en las elecciones de Estados Unidos. Y bajo esa orden ejecutiva, el presidente, dice la orden, tiene la autoridad de declarar una amenaza nacional ante la situación de que se evidencie que personas fuera de Estados Unidos hayan interferido o hayan socavado la confianza pública de las elecciones de Estados Unidos, hayan tenido acceso a la infraestructura eleccionaria o hayan influido en la campaña o en la distribución de material de propaganda de forma encubierta, o también hayan fomentado de alguna forma la desinformación entre el electorado para confundir. Y la realidad es que la semana pasada se cumplieron ya los 45 días que tenía el director nacional de emergencia para esto, y que ya se está presentando esta intervención, según ellos alegan, ¿verdad?, de algunos países, entre los cuales se ha mencionado Rusia y se está mencionando también y buscando evidencias adicionales de China. Esto en términos de la orden ejecutiva, de comprobarse algo de esto, entonces el presidente puede declarar una emergencia nacional y hay unas consecuencias con todo esto. Vamos a ver otro de los posibles escenarios, como dijimos, es el que tenga que activarse lo que se conoce como el acta de insurrección de 1807. ¿Qué permite esta acta de insurrección? Bueno, permite que se activen las fuerzas militares en Estados Unidos para controlar si hay obstrucciones ilegales en el gobierno, si hay protestas, si hay rebeliones en contra de la autoridad del gobierno, y puede entonces activarse la fuerza militar. Vemos que esto fue inicialmente establecido y declarado por Thomas Jefferson. Y otra de las cosas que permite es esta acta de insurrección permite al presidente de Estados Unidos activar la milicia de cualquier estado y también usar las fuerzas armadas que considere necesario para controlar, como dije, la rebelión, que se suscite actos de rebelión. Vamos ahora al otro escenario que se está rumorando, que es lo que sería activar la ley marcial. Esta ley marcial es declarada por el poder militar, pero es activada por el presidente de Estados Unidos, no es activada por el gobierno como tal, por entidades como policías, bomberos, civiles, sino por el poder militar y activada por el presidente de Estados Unidos. Se activa en respuesta, claro, a una crisis severa. Y la emergencia pasa entonces a ser manejada por los militares exclusivamente, y si actúa la policía, actúan como asistentes de militares. En países donde se ha seleccionado un gobierno en las elecciones, como ahora, que ya el día 6 se decide quién oficialmente es, pues la ley marcial significa que ya entonces ese gobierno
no tendría el poder si se suscita el activar la ley marcial, ni tampoco el control, sino los militares. Los militares entonces tomarían el control y no el gobierno. Si se suscitan, digamos, vandalismos, rebeliones, actos que no se quiere aceptar el resultado de lo que sucedió o se crea que hay intervención extranjera y esto traiga una rebelión, pues entonces ahí los militares, bajo la ley marcial, lo declara el presidente y los militares toman el control y no el gobierno. El más alto dirigente bajo la ley marcial es el presidente de Estados Unidos. Y la Constitución y los derechos bajo la ley marcial, los derechos ciudadanos, se suspenden temporalmente hasta volver a establecer el orden, para poder establecer ese orden de forma rápida. ¿Cuáles son las posibilidades o los riesgos al activar esta ley marcial? Bueno, lo primero es que las personas que viven en el lugar, en este caso Estados Unidos, pueden ser impactadas temporalmente porque se les priva bajo, ¿verdad? Al tomar los militares el control, se priva de la libertad de expresión, temporalmente la libertad también de movimiento, porque se quiere controlar todo la rebelión y el vandalismo, y también ciertamente también se afecta hasta cierto modo la privacidad de los ciudadanos. Otra de las consecuencias que se podría suscitar es que las estructuras y procesos como son el sistema de justicia pueden cambiar de ser uno controlado como es al presente por procesos criminales y por la ley civil, podría ser entonces por ese tiempo controlado por un sistema de tribunal militar. Viendo todo esto que está ocurriendo, es importante nosotros conocer todo esto. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que estar vigilantes. Y también nosotros en Puerto Rico, el estatus que tenemos ahora mismo, nosotros somos territorio de Estados Unidos. Y ante este escenario de tanta expectación, de tanta atención, y unido al cumplimiento profético, que es lo que más nos preocupa, que sabemos que van a haber cambios grandes dirigidos a un cambio en gobierno de un nuevo orden mundial, pues entonces esto nos tiene que estar activando vigilantes y también en oración, amado. Dios nos va a dirigir ante todos los sucesos que ocurran de aquí en adelante hasta que el Señor nos lleve en arrebatamiento, a lo que nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar pendientes, tenemos que estar preparados y qué tenemos que hacer en estos tiempos finales, pastor. Estamos hablando de esta información porque esto es bien importante que lo sepamos, porque saben que los medios de noticias desde el día 3 estaban declarando ya a Biden como presidente electo, cosa que no es oficial hasta el día 6 de enero del 2021, que te vamos a explicar lo que va a suceder ese día 6 de enero, tal y como lo explica la Constitución y cómo lo tienen que hacer para oficializar el nombramiento del presidente y el vicepresidente. Sabemos que, y le hemos mencionado, que el grupo de Donald Trump ha hecho 22 alegaciones de fraude, de irregularidades. Entre ellas se menciona que se enviaron papeletas por correo de la forma más inadecuada, que proveyó para que se pudiera cometer muchas irregularidades por miles y miles, y así fue que se pudo constatar que votaron miles de muertos, que votaron gente de otros estados, que sucedieron muchas irregularidades. Hubo mucho menos restricciones para aceptar los votos por correo, adjudicándolo y justificándolo por el COVID-19. Y eso produjo, muchas irregularidades y también acusaciones de fraude, porque el presidente lo dijo continuamente, que eso abría una puerta para que eso se dé. También ellos señalan que hubo observadores de los colegios electorales del Partido Republicano que no les permitían estar más cerca de 20 o 30 pies de distancia para poder observar lo que se estaba haciendo. También señalaron que las máquinas estaban vulnerables a ser manipuladas a través del Internet y desde otras naciones, y también eso se está corroborando y se está entendiendo que hubo influencia foránea por esa causa.
también ha habido un señalamiento de que hubo intromisión indebida de los medios, como es Facebook y como es Twitter, de que empezaron a censurar y a quitar toda información que negara la realidad de que fue electo el presidente Biden, cuando oficialmente eso no es cierto hasta el día 6 de enero. Y también señalan los 4 años continua de campaña falsa en contra del presidente Donald J. Trump, que probaron todas ser totalmente falsas. Ahora, hermano, ¿en qué etapa estamos? Sabemos que las elecciones fueron el día 3 de noviembre. Del 14 de diciembre al 6 de enero votó el electorado basado en el voto popular, y el día 6 de enero esto es lo que va a suceder, y lo tenemos que entender para que ustedes entiendan que declarar un ganador no es oficial, porque todavía hay unas situaciones aquí que podrían traerle una victoria al presidente incumbente. El día 6 de enero se reúne la Junta de Sesión Conjunta del Congreso para contar los votos electorales y declarar resultados. ¿Qué significa esto? Ese día la Cámara y el Senado se reúnen en una sesión conjunta a la 1 de la tarde para contar votos y declarar resultados. En esa sesión va a estar presente el vicepresidente Mike Pence, sirviendo como presidente del Senado, donde está presidiendo ese evento del día 6 de enero. En este caso, el vicepresidente Mike Pence abre los certificados y los presenta a los 4 funcionarios, 2 de cada cámara. Los funcionarios tienen a su cargo leer en voz alta y luego hacer una lista de los resultados contenidos en los certificados. Cuando los funcionarios terminan de contar los votos, reportan los resultados al vicepresidente. Y el grupo que reciba, o el partido que reciba, la mayoría de los 270 o más votos electorales, se considerará una declaración suficiente de personas, si alguna, elegida presidente o vicepresidente. Pero, escuche esto, puede suscitar una sesión conjunta que reta el voto electoral, y eso es lo que se está contemplando que va a suceder el día 6 de enero. Por eso mi esposa le habló de las posibilidades de que se dé todo esto de la ley de insurrección, la orden ejecutiva que firmó el presidente en septiembre 12 del mismo 2018, y que eso a su vez suscite una ley marcial. Porque si aquí cambia el juego, que no se certifica ese día, se pueden levantar grandes cosas en Estados Unidos. Porque pasaría lo siguiente: si hay una objeción, miembros de cada cámara podrán objetar los votos en los certificados. Las objeciones deben ser hechas por escrito por lo menos de un miembro de Cámara y de Senado. Y si al menos un miembro de Cámara y Senado objeta, la sesión conjunta va a un receso. En ese receso regresan y se debate el asunto, y tienen 2 horas para hacerlo. Luego de eso, se solicita que voten por separado Cámara y Senado, y reanudan la sesión conjunta para anunciar el resultado. Ambas cámaras deben aprobar la objeción para entonces detener los votos de ser contados. Así que esas son las posibilidades que faltan por verse el día 6 de enero, y por eso nosotros y los medios alternos han dicho continuamente: no podemos proclamar a un ganador cuando hay alegaciones de irregularidades y fraude, porque hay unos procesos electorales constitucionales para que eso se ejerza conforme a derecho. Así que, amado, estamos viviendo un tiempo histórico profético. Amén. Y el Señor nos mandó a vigilar. Y no solamente vigilar lo que es la parte espiritual, vigilar también lo que está aconteciendo a nivel mundial y político, porque eso nos afecta a nosotros. Así que la exhortación, hermano, es que estemos conscientes del momento Amén. histórico y profético que Sí, estamos Señor. viviendo, que tomemos y entendamos lo que Jesús enfatizó muy seriamente. Amén. Porque como un lazo vendrá sobre toda la faz de la tierra, y Él nos dijo que veláramos y oráramos para que seamos tenidos por dignos de escapar
de las cosas que sobrevendrán a la faz de la tierra. Así que con eso nos despedimos Amén. del programa Unidos y Preparados. Así que yo pido, Señor, que la iglesia se prepare, la Amén. iglesia esté llena del aceite de tu Espíritu Santo, que la iglesia conozca y entienda la profecía escatológica, que pueda saber lo que está pasando a nivel nacional e internacional y así entender la hora que es en el reloj de profético de Dios, y en el día en que tú nos vengas a buscar estemos unidos y preparados. Dios me los bendiga, amado. Gracias por sintonizar ABC